Determinada la ecuación del perfil de esfuerzo rasante o densidad de flujo de cantidad de movimiento, vamos a aplicarlo a fluidos newtonianos. Fluidos newtonianos son los que se ajustan a la ley de Newton. Entonces, aquí tenemos la ley de Newton y la ecuación del perfil de esfuerzo rasante. Tenemos una ecuación diferencial que hay que integrar, y para integrarla vamos a fijar una serie de condiciones límite. Las condiciones límite son que cuando R igual a R mayúscula, o sea, el fluido que esté en contacto con el sólido, su velocidad va a ser cero por la hipótesis de no deslizamiento. Y el fluido que se mueva por el centro de la tubería, para radio igual a cero, su velocidad va a ser máxima. Integrando esta ecuación diferencial, tras la integración obtenemos esta ecuación integrada. Aquí es donde suponemos que R igual a R mayúscula, con lo cual la velocidad es cero, y esta constante pues será igual a este término. Este término es la velocidad máxima. Sustituyendo esta constante en la ecuación, obtenemos la ecuación del perfil de velocidades. Un perfil parabólico, como se observa por la forma, que se puede dibujar para R minúscula entre 0 y R mayúscula, y será la ecuación de la velocidad puntual que nos permita determinar más adelante el caudal de fluido que esté circulando. Entonces, para determinar el caudal, se va a suponer a una distancia R pequeña del eje un elemento diferencial de radio, por lo tanto va a ser una corona, que va a tener una superficie, como es diferencial, pues será 2πr diferencial de R. El caudal, por definición, es igual a la velocidad por la sección. En este caso, el diferencial de caudal que circula por esa corona, de diferencial de R de espesor, pues será igual a la velocidad puntual en ese punto por el diferencial de superficie. Todo se integra entre 0 y R para obtener el caudal total que circula por toda la sección. De tal forma que, sustituyendo V sub X, que es la ecuación del perfil de velocidades que ya hemos obtenido antes, pues todos los términos constantes los sacamos fuera. Nos queda dentro de la integral únicamente los términos que son variables. Integramos entre 0 y R mayúscula, es una integral definida, integramos y llegamos a obtener la ecuación que aquí aparece, que nos dice que el caudal es igual a la caída de presión partido por 8 por mu y por la longitud recorrida y multiplicado por pi y por el radio a la cuarta. Esta es la ecuación de Hagen-Poiseuille. Es una ecuación que hemos obtenido aplicando la ecuación del esfuerzo rasante, o sea, el perfil de esfuerzo rasante, a fluidos newtonianos. Esta ecuación únicamente es válida para régimen laminar, ya que la hemos obtenido a partir de aplicar las ecuaciones de transporte molecular de cantidad de movimiento. O sea, únicamente es válida para reinos inferiores a 2100. Es la ecuación de Hagen-Poiseuille. Una vez que conocemos el caudal, como conocemos la sección porque conocemos el radio de la tubería, pues la velocidad media es fácil de determinar. Velocidad media es caudal partido por sección. Y nos sale esta expresión. De tal forma que si hacemos uso de la velocidad máxima y de la velocidad media, observamos que únicamente se diferencia en que en la media aparece en el denominador un 8, mientras que en la máxima aparece un 4. O sea, hay una relación un medio entre ellas. O sea, la relación VV máxima, velocidad media, velocidad máxima, es igual a 0,5. Esto es para régimen laminar. Cuando los fluidos circulan en régimen turbulento, no es fácil determinar esas ecuaciones de flujo que ya hemos obtenido para transporte molecular. Entonces, para régimen turbulento es necesario aplicar balances de materia, balances de energía
y las leyes experimentales del rozamiento. O sea, vamos a necesitar de ecuaciones empíricas. En estado estacionario, en régimen turbulento, hablábamos de una velocidad de tiempo ajustado, que es una velocidad media a tiempos muy altos. Esa velocidad media en estado estacionario y en régimen turbulento es constante. Lo único que no es constante es la velocidad puntual, porque depende del término fluctuante. Entonces, la velocidad puntual sí fluctúa, pero la velocidad en tiempo ajustado es constante. Como la velocidad en tiempo ajustado es constante, el balance de materia, que correspondería a la entrada y a la salida del elemento de volumen que se considerara, no se va a modificar, porque tanto a la entrada como a la salida, suponiendo todas las condiciones que hemos supuesto anteriormente, las velocidades son iguales. Por lo tanto, el transporte de cantidad de movimiento también es constante. O sea, lo que entra igual a lo que sale, con lo cual el transporte neto es cero. Vamos a aplicar ahora el balance de energía. Ya hemos hecho un balance de energía total a un sistema dinámico con entradas y salidas de materia. Ese balance del tema anterior, del tema 3 de balances de energía, pues lo teníamos aquí, que nos decía que la diferencia de entalpía más la diferencia de energía cinética más la diferencia de energía potencial es igual al calor que nosotros le demos a ese sistema más el trabajo que ejerzamos sobre ese sistema. Todo esto tiene unidades de julios partido por kilo, energía por unidad de masa. De tal forma que sustituyendo la entalpía nos quedaba en la forma volumen específico por diferencia de presiones más la diferencia de energía potencial más la diferencia de energía cinética más la pérdida de energía mecánica debido al rozamiento es igual a el trabajo que se ejerza sobre ese sistema. De esta expresión, bueno, pues el volumen específico, en el caso de que sean fluidos incompresibles, pues no depende de la presión. La energía potencial, pues depende de la situación en la que se encuentre ese sistema. La energía cinética sí habrá que determinarla, ahora veremos más adelante. La pérdida de energía debido al rozamiento, habrá que aplicar las leyes experimentales del rozamiento. Y el trabajo que ejerzamos sobre el sistema, pues dependerá de que utilicemos una bomba o de que utilicemos una turbina para quitarle trabajo. Para determinar la energía cinética por unidad de masa, como sabemos, es igual a la velocidad al cuadrado partido por 2. Pero en este caso, la energía cinética que hay que utilizar en esa expresión es la que corresponde a toda la sección transversal. Por lo tanto, habría que integrar un diferencial de energía cinética entre 0 y R. O sea, para toda la sección. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero un diferencial de masa vendrá dado por la ecuación que ya hemos visto antes, velocidad por densidad por sección. O sea, velocidad puntual por densidad por diferencial de sección. Donde el diferencial de sección, como también hemos visto, 2πr diferencial de R, la velocidad puntual, con la velocidad puntual del término de energía cinética, pues obtenemos una ecuación de caudal másico por velocidad eficaz al cuadrado partido por 2. Esta expresión es la que nos dice el valor de energía cinética que corresponde a toda la sección y es igual a esta integral. Esta integral es compleja de resolver porque tiene la velocidad puntual elevado al cubo. Entonces, pero bueno, que también se resuelve. Pues la resolución de esta integral es lo que nos dice que es igual a el caudal másico por la velocidad eficaz al cuadrado partido por 2. Y para relacionar esta velocidad eficaz con una velocidad conocida, como es la velocidad media de circulación, utilizamos el parámetro alfa, donde, si observamos, la velocidad eficaz elevada al cuadrado es igual a la velocidad media elevada al cuadrado partido por alfa.
de donde alfa es igual a 0,5 cuando el régimen es laminar y es igual a 1 para régimen turbulento. Ya sustituyendo, pues obtenemos la ecuación de Bernoulli, esta de aquí, para fluidos incompresibles y flujo en estado estacionario e isotermo, que nos dice que el término de presiones o el trabajo de flujo, P2 menos P1 partido por la densidad, más el término de energía potencial, más el término de energía cinética, más la generación de energía calorífica o pérdida de energía mecánica debido al rozamiento, es igual a más o menos el trabajo que se ejerza sobre ese sistema. Esto en unidades de julios partido por kilo, y si lo dividimos todo por la gravedad, y como todos los términos son dimensionalmente homogéneos, pues todos los términos tendrán unidades de longitud, con lo cual en unidades de longitud la ecuación queda de esta forma. Es la ecuación de Bernoulli para fluidos incompresibles y flujos en estado estacionario e isotermo. Ahora hay que aplicar las leyes experimentales del rozamiento para determinar este sumatorio de F. Se aplica el análisis dimensional, como ya vimos en introducción al cálculo, en ingeniería química, se aplica el análisis dimensional para la caída de presión debido a la circulación de un fluido por una conducción, donde observábamos que dependía de la velocidad del fluido con respecto a la tubería, velocidad media, de la geometría de la conducción, su longitud y su diámetro, de las características de la superficie, como son la rugosidad de esa pared, y características del fluido, como son su viscosidad y su densidad. Pues aplicando el análisis dimensional se llegaba a determinar que sumatorio de F es igual a 2 por el factor de fricción de Fanning y multiplicado por la longitud y la velocidad al cuadrado partido por el diámetro. Esta ecuación se obtiene a partir de aplicar análisis dimensional y aplicar también la experimentación, porque a partir del análisis dimensional lo que se determinaba es que el factor de fricción de Fanning depende o es una función del Reynolds y de la rugosidad relativa. O sea, el factor de fricción de Fanning es adimensional, igual que el Reynolds y la rugosidad relativa son también módulos adimensionales. Entonces, lo que habrá que determinar es precisamente la forma de este factor de fricción, cómo depende del Reynolds y de la rugosidad relativa. Así tenemos aquí el gráfico de Moody, válido para régimen laminar y para régimen turbulento, donde el factor de fricción es igual, si nos observamos en flujo laminar, a 16 partido por el Reynolds. O sea, para flujo laminar el factor de fricción de Fanning es esta línea recta, como se observa solamente válida hasta 2100. Luego hay una zona de transición entre 2100 y 4000, que puede ser tanto régimen laminar como régimen turbulento, y a partir de 4000 donde se inicia el régimen turbulento. En el régimen turbulento observamos una primera zona por debajo de esta línea de puntos discontinua. Pues por debajo de esta línea de puntos observamos que todas las curvas dependen tanto del Reynolds, esta escala es doble logarítmica, igual que la escala del factor de fricción también es logarítmica, o sea, es un papel doble logarítmico. El factor de fricción depende del Reynolds y de la rugosidad relativa. Es una zona donde se está desarrollando la turbulencia. Y a partir de la línea de puntos, a la derecha de la línea de puntos, observamos que todas las líneas son ya horizontales o prácticamente horizontales. ¿Esto qué significa? Que a partir de esta línea de puntos el Reynolds ya no influye, únicamente influye la rugosidad relativa. Con lo cual estaríamos hablando de una zona donde la turbulencia ya estaría completamente desarrollada. Así observamos que para régimen laminar el factor de fricción solo depende del Reynolds. Ya en régimen turbulento, en la zona de transición turbulenta, depende tanto de Reynolds como de rugosidad relativa, y cuando la turbulencia está completamente desarrollada solo depende de la rugosidad relativa.
O sea, este es el gráfico de Moody que nos permite determinar a partir del Reynolds y de la rugosidad relativa el factor de fricción de Fanning necesario para resolver esta ecuación de Fanning. Hay que observar, porque estos gráficos también se utilizan en mecánica de fluidos, que en ingeniería química se utiliza el factor de fricción de Fanning, pero en mecánica se utiliza el factor de fricción de Darcy. Son iguales, la única diferencia es que uno es 4 veces mayor que el otro. Entonces, la única forma de saber si este gráfico corresponde al factor de fricción de Fanning o al factor de fricción de Darcy es fijarse en la ecuación para flujo laminar. Si la ecuación para flujo laminar es 16 partido por el Reynolds, el factor de fricción es el de Fanning. Si aquí lo que aparece es 64 partido por el Reynolds, el factor de fricción sería el de Darcy. O sea, la relación entre el factor de fricción de Darcy y el de Fanning es esta que aquí aparece. El de Fanning es igual al de Darcy partido por 4. Si no queremos utilizar el método gráfico para determinar el factor de fricción de Fanning, se pueden utilizar métodos numéricos que ajustan bastante bien los resultados de esa gráfica que ya hemos visto de Moody. Así, por ejemplo, tenemos la ecuación de Colebrook, válida únicamente para régimen turbulento. La tenemos aquí. Esta ajusta bastante bien los resultados del gráfico de Moody. El único inconveniente es que su resolución es mediante iteración, ya que el factor de fricción de Fanning aparece a ambos lados de la igualdad. Hay una aproximación bastante buena, que es la ecuación de Paulot, donde el factor de fricción de Fanning ya únicamente aparece a un lado de la igualdad y al otro lado pues aparecerá la rugosidad relativa y el Reynolds. El resultado de esta ecuación no es tan exacto como la ecuación de Colebrook, pero su resolución es mucho más simple y más fácil. Solamente hay que despejar el factor de fricción de Fanning. En el caso de que estemos hablando de tubo liso, cuya rugosidad vale 0, o sea, esta curva de aquí abajo, para tubo liso, se puede utilizar la ecuación de Blasius, donde el factor de fricción de Fanning es independiente ya de la rugosidad relativa, o sea, es para rugosidad relativa 0, la ecuación de Blasius. Y bueno, aquí lo que nos indica es la relación que existe entre el factor de fricción de Fanning y el factor de fricción de Darcy, como es natural solo en régimen laminar. En el caso de que tengamos la instalación ya construida y por lo tanto se conozca sumatorio de F y el diámetro de la tubería, se puede utilizar el diagrama de Rose solo cuando se conoce sumatorio de F y el diámetro de tubería. Si nosotros despejamos la ecuación de Fanning, el factor de fricción nos queda de esta forma. Pues si multiplicamos la raíz cuadrada del factor de fricción de Fanning por el Reynolds, observamos que la expresión que nos queda es independiente del flujo, solo depende del diámetro, de la densidad, de la pérdida de energía mecánica debido al rozamiento, de la longitud y de la viscosidad. Es independiente del flujo. Entonces, en este caso se determinaría el número de Von-Karman, se introduciría en la abscisa de este papel semilogarítmico este número de Von-Karman, tenemos este gráfico, depende de la rugosidad relativa y con la rugosidad relativa, la curva correspondiente, el número de Von-Karman, podemos obtener el valor de 1 partido por raíz de F. Con lo cual,
con la ecuación de Fanning ya podíamos determinar cuál es el caudal de circulación de ese líquido. Pero como he dicho, únicamente válido cuando se conoce su material de F y el diámetro de tubería. En caso de no querer utilizar este método gráfico del diagrama de Rose, se puede utilizar también directamente la ecuación de Colebrook que ya hemos visto anteriormente, porque si observamos, aquí tenemos el número de von Karman, Reynolds por raíz de F, y aquí tenemos la ecuación de Colebrook, donde aparece en este denominador el Reynolds por raíz de F. Si Reynolds por raíz de F lo conocemos, con la rugosidad relativa podemos determinar 1 partido por raíz de F, que al fin y al cabo es lo que nos permite determinar el diagrama de Rose. Por lo tanto, conocido el número de von Karman, o lo que es lo mismo, conociendo las pérdidas de energía debido al rozamiento, pérdida de energía mecánica, y conociendo el diámetro de la tubería, podemos obtener el número de von Karman, lo sustituimos en la ecuación de Colebrook, junto con la rugosidad relativa podemos determinar 1 partido por raíz de F. Y ya no sería necesario tampoco utilizar este gráfico de Rose. Este tipo de problemas también se pueden resolver por métodos iterativos, utilizando el gráfico de Moody, utilizando la ecuación que se obtenga a partir de la ecuación de Bernoulli y utilizando el valor del Reynolds y la rugosidad relativa. Para determinar la rugosidad relativa, pues se utiliza esta tabla que aquí tenemos. Aquí tenemos diferentes calidades de tubo, o sea, diferentes materiales y su rugosidad en milímetros. Una vez que ya tenemos entonces la rugosidad relativa, pues determinar con el Reynolds el factor de fricción de Fanning lo hacemos a partir de las ecuaciones bien gráficos anteriores. Pero en la ecuación de Fanning también aparece la longitud de tubo. Entonces, esa longitud de tubo siempre está referida a tubo recto, que provoca las pérdidas por rozamiento. V la velocidad media del diámetro interno de la conducción, pero puede haber accesorios en esa conducción. Si hay accesorios, codos, válvulas, estrechamientos, etcétera, habrá que utilizar o bien longitud equivalente de tubo recto que provoca las mismas pérdidas que el accesorio, con lo cual sería L equivalente, o bien determinar las pérdidas de esos accesorios como pérdidas de energía cinética, con lo cual utilizaríamos el coeficiente K. O sea, sería el coeficiente K por V cuadrado partido por 2. Estos serían pérdidas de energía cinética. O podemos utilizar longitud equivalente, una u otra, pero no las dos. Aquí tenemos pues una tabla y un gráfico que nos vienen a dar precisamente la longitud de tubo recto que corresponde a un accesorio. Aquí tenemos diferentes accesorios, esos accesorios se corresponden aquí también. En el gráfico de la derecha nosotros entramos por la escala de diámetro interno en pulgadas, seleccionamos el diámetro, por ejemplo 2 pulgadas, seleccionamos cuál es el accesorio, por ejemplo una válvula de asiento, este punto de aquí, unimos con una línea recta y donde esa línea recta corte a la escala de longitudes equivalentes, pues esa será la longitud equivalente del accesorio. Esta está en metros, esta longitud equivalente. Y lo que tenemos aquí a la izquierda, la tabla, es de longitudes equivalentes partido por diámetro. O sea, en realidad nos expresa la longitud equivalente como número de diámetros de tubería. Así tenemos los accesorios y, por ejemplo, esta válvula de asiento se correspondería con una longitud equivalente de 300 diámetros. O sea, para obtener la longitud equivalente en metros había que multiplicarla por el diámetro. Y así todos los accesorios. Con lo cual, finalmente ya nos queda que la ecuación de Bernoulli es esta que aquí nos aparece, donde ya tenemos el término de presiones, término de energía potencial, término cinético, pérdida de energía mecánica debido al rozamiento, con las longitudes equivalentes y el trabajo. Bueno, esta es la ecuación de Bernoulli.
Pero ecuación de Bernoulli que es tanto aplicable al régimen laminar como al régimen turbulento, porque como hemos visto el factor de fricción de Fanning se puede determinar para régimen laminar y para régimen turbulento. Entonces lo único que se va a hacer es aplicar esta ecuación de Bernoulli a un flujo estacionario, una conducción horizontal de sección constante y donde no se realice trabajo sobre el sistema. Si no hay trabajo, W vale 0. No hay término cinético porque las velocidades son iguales a la entrada y a la salida. Al ser horizontal no hay término de energía potencial y nos queda exclusivamente que la caída de presión va a ser igual a la pérdida de energía mecánica debida al rozamiento. Como el factor de fricción es igual, porque el régimen laminar lo que estamos aplicando a 16 partido por el Reynolds, lo sustituimos las diferentes variables y al final llegamos a la ecuación de que Q es igual a P1 menos P2 partido por 8 por μ por L y multiplicado por pi R4. Y esa es la ecuación de Hagen-Poiseuille, que ya la habíamos obtenido para régimen laminar. Con lo cual, esto lo único que nos demuestra es que la ecuación de Bernoulli es totalmente aplicable también a fluidos que circulen en régimen laminar, aunque la hayamos obtenido para circulación en régimen turbulento. Y finalmente, para determinar esta parte del tema, vamos a hablar de diámetro equivalente. El diámetro equivalente se empleará cuando la tubería o bien no sea cilíndrica o no vaya completamente llena, porque las ecuaciones que hemos obtenido son para tuberías cilíndricas que van completamente llenas. Entonces, en este caso se define el diámetro equivalente como 4 veces el radio hidráulico, donde el radio hidráulico es igual al área de la sección transversal partido por el perímetro mojado. Y esto, pues, se puede aplicar a diferentes ejemplos, como una conducción cilíndrica que vaya llena, con lo cual el diámetro equivalente será igual al diámetro de la conducción, que vaya medio llena, que sea una tubería cuadrada llena o medio llena, que sea rectangular, que sea una corona cilíndrica, etcétera, etcétera. O sea, el diámetro equivalente es 4 veces el radio hidráulico y el radio hidráulico es el área de la sección transversal partido por el perímetro mojado. Y con esto terminamos esta parte del tema.